Gloria al Señor. Miren, hermanos, en los últimos 2 mensajes, sermones que hemos visto que la iglesia de Corintio tenía serios problemas. Y uno de esos problemas que ya rayaban en lo anormal era la división que había en esta iglesia. Fruto de esta división se habían creado varios grupos dentro de la iglesia, porque había una fascinación por el oír cosas nuevas. Esta división se crea, hermano, precisamente porque de una manera u otra esa iglesia no tenía sus ojos puestos en Jesús. Por eso cuando a Pablo le llega este mensaje, hermano, él enfrenta de una manera directa, y vimos en el sermón pasado que la solución que Pablo quiere mostrar a esta dificultad, él no va como habían ido en otro momento, digamos, o era el método que se usaba en esta ciudad, que era llegar con mis conocimientos, a explayar mis conocimientos para recibir entonces reconocimiento por lo que decía. Pablo no quiere hablar en ningún momento de él. Pablo, la solución que le da a la división que hay en la iglesia en ese momento es presentar la persona de Cristo y ponerla en el medio de la congregación. Y ponerla a mirar a los que seguían a Apolo, a mirar a Jesús. Los que seguían a Pablo, ponerlo a mirar a Jesús. Y los que seguían a Cefas, ponerlo a mirar a Jesús. Había un grupo que decía que era seguidor de Jesús. Quizás nosotros nos parezcamos a este grupo porque decimos esto, pero nuestras actitudes, nuestras vidas dicen todo lo contrario. De manera que ese grupo también tenía que mirar a Jesús para disipar la división que había en la iglesia. Gloria al Señor. Vimos, hermanos, también en los 2 sermones pasados. Yo sé que aquí hay mucha gente que toma nota. Y el hermano David, nuestro hermano David planteó algo que yo no soy de muy apuntar cosas, pero yo lo apunté, hermano. Quizás Dios tenía un plan con esto. Miren, al ver la división que había por los celos y por una serie de cosas que se manifestaban allí, el hermano David en el sermón que predicó nos dio una recomendación que aplica para la vida completa en todo sentido. Y él decía que si usted y yo oramos por nuestra congregación, por nuestros hermanos, y de manera específica oro por mis hermanos, de manera automática yo no murmuro de mi hermano. Porque no voy a tener ese espacio, porque lo que puede salir de mí para él es una oración al Padre para que Dios le bendiga. Pero si yo no estoy haciendo eso, hermano, seguramente voy a hacer lo otro. Y lo otro es murmurar a mi hermano, y eso resulta en división y disensión en la iglesia de Cristo. Recuerde, hermano, si usted y yo oramos de manera puntual por nuestros hermanos de la iglesia, no vamos a tener espacio entonces para la murmuración. Anote eso, hermano. Otra cosa que hacía que estas personas tuvieran esta división tan profunda en la iglesia, hermano, era que buscaban su propio bien. Y nuestro hermano Eliezer el domingo pasado decía lo siguiente, como una recomendación también, que nosotros debemos pedirle a Dios de todo corazón que elimine de nuestros corazones todo lo que enriquezca nuestro orgullo. Todo lo que pueda enriquecer mi orgullo y elevarme a mí por encima de mi hermano, mi oración debe ser que Dios mitigue eso en mi vida. Y si hacemos lo primero que hemos planteado y hacemos lo segundo que hemos planteado, vamos a ser hermanos que amen de verdad a su hermano. Y Cristo entonces podrá regir nuestras vidas como Él quiere regir. Gloria al Señor. En la sesión que corresponde al día de hoy, hermano, vamos a estar viendo en 1 Corintios 18 al 25, apúntelo. Pablo sigue presentando a Cristo, hermano, como la única salida a todas las dificultades de la vida. Y esto Pablo lo hace mucho más allá del capítulo 1 y llega al versículo 2
presentando a Cristo y la predicación del Evangelio, que consiste, hermano, en el acto vicario de Cristo de morir en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Muere y resucita, hermano, venciendo la muerte, y eso es lo que nos da a nosotros redención. Escuche esto, hermano. El mensaje de la cruz al día de hoy ha salvado alrededor del mundo a múltiples y miles, millones de personas. A lo largo de la historia, el mensaje de la cruz del que le vengo a hablar en esta mañana. Sin embargo, hermano, ha sido y ha tenido un impacto negativo en mucho más personas. Y usted dirá, ¿qué es esto? Lo vamos a ver más adelante. Por tal razón, hermano, como el Evangelio ha sido de provecho para tantos millones de personas y también ha tenido un impacto negativo en otros, por esta razón, Pablo dice lo siguiente, y es precisamente el tema del mensaje de esta mañana. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Bajo este tema estaremos hablando en esta mañana con el favor y la gracia del Señor. Vamos a ver 3 aspectos fundamentales de esta proclamación que Pablo hace. Él nos aclara el mensaje central de la cruz. Eso hace el apóstol Pablo y vamos a ver de qué se trata esto, hermano. Gloria al Señor. Pablo quiere dar el verdadero significado de la cruz. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios. Estamos en el capítulo 1, vamos al versículo 18. Hasta el 25 vamos a estar leyendo ahí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria al Señor. Qué lindas estas palabras, hermano, que nuestro hermano Pablo dice en esta mañana. Gloria al Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Y el primer aspecto que vamos a estar viendo, hermanos, es el significado de la cruz. Gloria al Señor. Pablo comienza su explicación, hermano, defendiendo y presentando el impacto que tiene la cruz de Cristo en el ser humano. Si se da cuenta, no es nada más en el cristiano, es en el ser humano, porque dice que a los que se pierden, la palabra de la cruz es locura, pero a los que nos salvamos es poder de Dios. Gloria al Señor. De manera que esto no es algo que está dirigido a un solo grupo. Yo hablaba con el pastor hace unos días y estábamos hablando un poquito de esto. Y una de las cosas que ha hecho la sabiduría del hombre es presentar necedad frente al evangelio de la cruz. Y esto es una realidad, hermano. Dios no está desesperado con esto.
Cada día se sale a predicar, cada día, aunque sea con un tratado, se alcanza a una persona. De manera que el tiempo está pasando y lo que está escrito ha de cumplirse. Gloria al Señor. La Biblia dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. De manera, hermano, que no hay forma alguna, no hay manera alguna, hermano, que nosotros podamos alcanzar la sabiduría de Dios si no conocemos plenamente el impacto de la cruz de Cristo. Gloria al Señor. No hay forma alguna, hermano. Miren, y la Biblia dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que las tinieblas. Gloria al Señor. La predicación del Evangelio constituye una poderosa fuerza eficaz que transforma hasta el peor de los pecadores y tiene la potencia necesaria para salvar. Aquí está radicado todo el poder de Dios, hermano. Lo que Él quiere mostrarnos a través de la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y Pablo, hermano, presenta esto con gallardía. Él se presenta ante los corintios sabiendo, hermano, que hay una situación de dificultad. Y él presenta el Evangelio, como dice aquí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermanos, por favor, disculpen. Perdí una nota que tenía aquí. Gloria al Señor. Vamos al versículo 19 que dice, puesto está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo está aquí, hermano, acudiendo a una revelación que ya había sido hecha hace 700 años atrás en el libro de Isaías. Cuando Dios, de una manera frontal, contrasta la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Y Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Miren, hermano, Pablo con este versículo no está menospreciando el hecho de que un hombre sea sabio o que un hombre tenga conocimiento. No es eso. Pero Pablo está arremetiendo contra el orgullo que le genera al hombre creerse sabio. Y ahí es que está el problema, hermano. Que la sabiduría del hombre se convierte en necedad porque para el hombre es imposible en su estado natural comprender el Evangelio de Cristo. Gloria al Señor. La Biblia especifica, hermanos, que la sabiduría viene de Dios. En Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por tal razón, Pablo es tan fuerte y tan contundente con los corintios y les pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ya Dios había determinado, hermano, que no se llegara a él por la sabiduría humana. ¿Y cuál es el problema de la sabiduría humana, hermano? Que la sabiduría humana no da espacio a glorificar a su creador. La sabiduría humana exalta al hombre y quiere sacar de todo plano la figura de Dios. Gloria al Señor. Dios, al saber esto, entonces dice, ok, no van a ser salvos por sabiduría. Incluso en el versículo 17 dice que Dios no se reveló a través de la sabiduría para que la muerte de Cristo no sea vana, hermano. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces, hermano, la sabiduría del hombre ha querido menospreciar la potencia de Dios? En la década de los 80, hermano, se decían los grupos
de filósofos y un grupo también de científicos que era cuestión de tiempo para que la Biblia desapareciera. Que la ciencia iba a demostrar que la Biblia era todo falsa y todo mentira. Gloria al Señor. Y el tiempo ha pasado, hermano. Y esa propia ciencia, buscando en su sabiduría, lo que ha encontrado una vez más, que la Biblia está vigente al día de hoy. Gloria al Señor, que la palabra de Dios está vigente al día de hoy. Que Cristo no es una historieta, que Cristo es una realidad, que Él está sentado en su trono, hermano, que es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y doy gracias a mi Dios, hermano. Ahora doy gracias a Dios que nosotros no alcancemos su misericordia por nuestra sabiduría, hermano. Porque cuando yo me creo sabio, yo miro con desdén al que me queda al lado. Cuando yo creo que sé, entonces veo más pequeño a los que no saben. Y si fuese así, entonces, ¿qué sería de nosotros, hermano? Y esto me recuerda a la parábola, hermanos, que la persona rica invita a su casa a personas de su estatus, iguales que él. Y hace un banquete para que ellos vayan a disfrutar con él. Y ellos le menosprecian, le dicen, tengo cosas más importantes que hacer. Este hombre llama a sus criados y da una orden y dicen, salgan afuera. Busquen al cojo, al mudo, al que no habla, al que no se ha bañado. Búsquenlo lo más bajo que hayan y tráiganlo aquí, que ellos van a cenar conmigo y van a comer conmigo. Yo me imagino a Dios viendo el orgullo del corazón producido por su sabiduría. Y el Señor entonces manda a buscar a personas que tengan un corazón roto, que lo necesite, hermano. Que no venga con pose delante de Dios, que entienda, hermano, que la sabiduría de este mundo es vana. La sabiduría de este mundo busca el conocimiento. Hoy por hoy se está volviendo loco con el tema de la muerte, hermano. Y nuestro Dios venció la muerte al tercer día y resucitó para darnos vida y vida en abundancia a nosotros. Y mientras ellos siguen buscando, hermano, buscando la vuelta y no la encuentran, el mensaje más simple del mundo y más poderoso del mundo es el mensaje de la cruz de Cristo. Es el más simple, hermano, porque la Biblia dice, porque todo aquel que cree en Cristo solamente hay que creer, hermano. Y listo. Gloria al Señor. No es por obra para que nadie se gloríe, ni por sabiduría para que nadie se eleve, sino por fe en los méritos de la cruz de Cristo. Gloria al Señor. Yo les quiero poner un ejemplo, hermano, a ustedes, de la sabiduría de este mundo. Miren, yo sé que muchos han escuchado el tema de la teoría del Big Bang. Esto no es más que los grandes científicos, las mentes más elevadas al día de hoy. Ellos plantean que hubo una explosión y esto generó este mundo que vemos hoy, hermano. Y dicen los estudiosos bíblicos, y yo creo eso, yo creo que quizás usted también lo cree. Yo creo que para creer esto hay que tener mucho más fe que la que nosotros tenemos. Y él plantea, hermano, que si esto es así, entonces nosotros podemos decir que un diccionario es el fruto de la explosión de una biblioteca. ¿Cómo podemos establecer, hermano, que el orden tan perfecto que tiene la creación pudo ser producto de que chocaron dos rocas por ahí, hermano? Si vamos a hablar de fe, los que creen eso tienen más fe que nosotros. Gloria al Señor. Mire, hermano, y la Biblia leímos en el 19, que el Señor determinó, hermano, eliminar y enloquecer la sabiduría del hombre. Yo creo que para creer esto, vamos a dejar a esa gente tranquila, no vamos a decirle este comentario, pero está fuerte, hermano. Otros hermanos como Darwin enseña que nosotros hemos evolucionado de un primate que es una especie de mono. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo llevé a mi mamá a hacerse un estudio en estos días. Y yo nunca había entrado, ya se puso muy nerviosa y me permitieron entrar a donde estaban haciendo el estudio.
Y había una máquina grandísima, hermano. Ella se sentaba y la subían y la metían ahí. Ese era el miedo de ella, que ella pensaba que se iba a quedar ahí adentro. Y esa máquina le va hablando y le va diciendo respire, no respire. Y va tomando anotación, hermano. Es sabiduría. Qué lindo esto, ¿eh? Esa sabiduría, hermano, alcanza a determinar algún fallo en nuestro corazón. Pero aunque ella determine eso, para mal o para bien, yo me muero igualito. La Biblia dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. De manera que la sabiduría de nuestro Dios retumba, hermano, y el poder de la cruz de Cristo nos hace vivir eternamente. Mientras el hombre está entretenido buscando salida a esta carne que se muere, hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, Cristo murió por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y yo quiero dirigirme un poquito ahora a los jóvenes aquí. Porque todos cuando entramos a la universidad, dentro de toda la materia básica que dan, te dan filosofía. Y te muestran a Aristóteles, te muestran a Platón. Te muestran todas esas personas con conocimientos sumamente elevados. Al día de hoy yo pregunto, ¿dónde está Aristóteles? ¿Dónde está Platón? No sé dónde están. Ahora yo sí sé dónde está Cristo. Cristo resucitó al tercer día, hermano. Y por el poder de la cruz, Él ha prometido que donde Él está, nosotros también estemos. Gloria al Señor. Pablo hace todo este engranaje, hermanos, de contrastar la sabiduría humana con la sabiduría divina, porque en la iglesia precisamente los grupos se habían armado porque ellos quedaban fascinados por la manera de predicar de estas personas. Ya aprendimos que Apolo era de la ciudad de Alejandría, la primera ciudad que hizo Alejandro Magno. Este hombre, cuando conquistaba las ciudades, recogía de lo más sabio en todos los puntos del saber y del conocimiento. Por eso Apolo era tan elocuente y su mensaje llegaba tan profundo. Y esta gente es fascinado por esto, hermano, porque en su vida secular, déjeme decirle, que Corintio es una ciudad griega. Y lo que se usaba allí era que en las ciudades, en las acrópolis, se juntaban las personas a predicar lo que ellos entendían, sus filosofías y todo lo demás. Y miren qué grande es el poder de Dios. Ahí se colaba Apolo, hermano. Ahí se colaba Pablo y predicaban el evangelio. Y cuando esta gente escucharon, hermanos, esto, los que se convirtieron a Cristo vieron que era todo distinto. Porque el mensaje no elevaba al hombre. Pero ya eso se estaba diluyendo dentro de la iglesia. Y ellos, como lo que habían aprendido fuera era a valorar no el mensaje quizás, sino al mensajero, se hicieron estas cosas. Pablo se para, hermano, y dice: yo no quiero que nadie me siga a mí por el simple hecho de que yo no morí por ti. Apolos no murió por ti. Cristo murió por ti y presenta a Cristo en el lugar que debe ir, hermano. Gloria al Señor. Y esta iglesia de Corintio estaba enferma por esa razón. Y hoy en día, hermano, si nosotros no tenemos a Cristo en el centro de nuestros corazones y de esta congregación, no vamos a ser una iglesia saludable jamás. Una iglesia no puede desarrollar salud espiritual si Cristo no está en la cúspide, hermano. Si Cristo no está en el trono, la iglesia jamás podrán, hermano, desarrollar una vida saludable. Jamás podrán ser saludables, hermano. Y qué bueno que Dios prepara a Pablo para que le diga esto a la iglesia de Corintio. Y qué bueno que estas cosas están aquí para llamar nuestra atención en el día de hoy. Gloria al Señor. Porque es una pena lo que está pasando en muchas iglesias al día de hoy. Y vamos a ver de qué se trata un poquito más adelante. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por eso, hermano, Pablo ve como tan risorio,
como tan ridícula la sabiduría del hombre, que entonces, no con sus criterios, sino con el poder que da la palabra de Dios, él pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Y usted sabe dónde él está haciendo esa pregunta, hermano? En una ciudad griega, y si dicen los libros, que Grecia es la cuna del conocimiento y de la sabiduría. O sea, el mundo empezó por ahí. Y él se para allí y dice, ¿dónde está el sabio? Ya Dios había determinado, hermano, romper la sabiduría del hombre. Y la sabiduría del hombre frente a la sabiduría de Dios no es más que necedad. Ustedes recuerdan a Stephen Hawking. Ese hombre caminaba igual que yo. Y ese hombre empezó, hermano, a torcerse. Algunos se recuerdan. Él llegó una enfermedad en que empezó a torcerse, hasta que casi los dientes le pullaban el cuello. Y ese hombre, hermano, era tan sencillo reconocer que había un Dios creador de todas las cosas. Y la necedad y en su sabiduría, que lo hace infame delante de Dios, murió estipulando otras cosas, hermano. Pero ¿qué dijo Pablo en el versículo 18? Que a los que se salvan, ¿qué es el evangelio de la cruz? Es salvación, hermano. O sea, a los que nos salvamos, la locura del evangelio es salvación. Y a los que se pierden, ya hay condenación. Es locura para ellos, hermano. Y esto es penoso. Esto es penoso, hermano. Pablo dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? Al parecer nadie se paró y dijo, soy yo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En los versículos 22 al 25 vamos a estar viendo, hermano, la predicación. ¿Qué es? Locura, tropezadero o salvación. Vamos a ver esto, vamos a leer el versículo del 22 al 25. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a leerlo rapidito, hermanos. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Subraya ahí, hermano, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Miren, hermano, los judíos pedían señales. No una sola vez, varias veces ellos le pedían señales a Cristo para que Él de una manera u otra les revelara si realmente Él era Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esto es terrible. ¿Cuántas señales no hizo Cristo, hermano, en su ministerio? Muchísimas señales, hermano. Pero a los judíos no le encajaba en aquel tiempo, ni le encaja ahora, que su Mesías, el que ellos esperaban, que lo iba a librar del oprobio de los romanos, iba a nacer en un pesebre. Incluso desde pequeño empezaron a menospreciar a Cristo. Porque cuando lo escuchan hablando con sabiduría, le dicen, ¿y este no es el hijo del carpintero? Desde ahí empiezan a menospreciar a Cristo. ¿Para qué? Al final del día, tropezadero el evangelio para ellos. Porque ellos no esperaban que su libertador sea un hombre que fue muerto y muerto en una cruz. La Biblia dice que la muerte de cruz hace maldito al que muere allí. Por eso ellos nunca aceptaron que Cristo era el Mesías que esperaban. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es increíble, hermano. Es increíble cómo estas personas teniendo al dador de la vida al lado, precisamente por apoyarse en su sabiduría humana, ni siquiera pudieron notar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En Mateo 12:38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deséanos ver de ti señal.
Gloria al Señor. Por otro lado, hermano, los griegos, estas personas estaban acostumbrados, hermano, a indagar y a buscar cada vez conocimiento distinto, conocimiento nuevo, andaban detrás de nuevas verdades. Por eso el evangelio que proclama a Jesús como Dios y a través de él la salvación del hombre, a ellos no le hacía sentido. No le hacía sentido. Ellos entendían y miraban con desdén la predicación del evangelio y la llamaban locura. La menospreciaban. Eso es una locura. ¿Cómo puede ser eso? Que un Dios, porque en su razonamiento y con el tema de la mitología y todo eso, ellos entendían que un Dios no podía morir. Y mientras cantábamos ahorita, yo veía lo profundo que llegaba a la parte de una canción que se cantaba aquí, que era que decía, gran yo soy. El gran yo soy, ¿no? Dice así la canción. Y cuando usted y yo cantamos eso, tenemos una figura en nuestra mente de la grandeza, del poder y la potencia de Dios. ¿Sí o no? Pues hermano, mire, ese mismo recibió bofetadas y ese mismo le pegaron en el rostro por usted y por mí. Y eso es lo que no puede entender el hombre. Porque el hombre cuando tiene un lugar de supremacía se siente por encima de lo demás. Cristo no escatimó nada, ni su gloria, ni su poder, ni su deidad. Lo dejó todo y vino y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y sí, es locura porque en nuestro razonamiento, ¿quién haría algo así? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero Pablo piensa lo siguiente, hermano, independientemente de que el judío pida señal y que el griego lo llame locura porque no llega al nivel de su razonamiento, Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cuántas veces, hermano, en tu trabajo tú sientes un ambiente quizás hasta de burla porque tú eres cristiano? Y usted y yo bajamos la cabeza y nos avergonzamos. Eso es grave, hermano. ¿Sabe por qué eso es grave? Porque es que usted que tiene la verdad. Usted es que tiene a Dios de su parte. Usted debería de ver quizás con pena a esas personas. Y por eso es que hay que predicar el evangelio. Yo trabajaba en la CDE, hermano, y en la CDE había muchos funcionarios, mucho. Y entraban en su jipeta, y yo siempre todos los días limpiaba los zapatos en un limpiabotas ahí, que nos hicimos amiguitos. Y allí vi un señor, aquí no hay un señor con esa característica, un viejito, con una chacabana diluida, todo viejo, peludo, y él tenía su tratadito, y lo daba y predicaba a Cristo. Y yo, limpiando los zapatos, me quedo observando y pensé en lo siguiente, hermano. Esos jipetuses, como le dice, en caso de no recibir a Cristo, hermano, ¿cuál es el fin? Yo veía, hermano, ese señor viejo, hermano, como de 80 y pico de años. Increíble cómo una persona tenía fuerza para hacer esto. Yo veía a ese señor, hermano, me lo imaginaba vestido de blanco allá, hermano, sentado en la grama, en el pasto, hermano, disfrutando de su Dios. Y por eso es que el evangelio es locura al que se pierde, porque la vida del hombre es hoy y confiar en lo que yo tengo. Porque hoy por hoy la sabiduría, su plataforma es esa, los placeres, las cosas materiales. Pero usted y yo sabemos que estamos de paso en este mundo. Pero si por alguna razón tú tomas vergüenza, entonces no somos dignos, hermano, de esto que nos han puesto en las manos. Porque Pablo, con voz en cuello, se para y le dice a los sabios de ese tiempo, su sabiduría es vana y no van a conocer el plan de Dios para ustedes precisamente por eso. Sin embargo, todo aquel que cree en la cruz del Calvario y cree en Cristo y vive por Cristo,
alcanzará la misericordia de Dios. Y esto lo pone como poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria al Señor. La cruz de Cristo es la expresión más simple y más poderosa que Dios ha manifestado a nosotros. Y usted sabe por qué es esto, hermano. Porque la cruz de Cristo trasciende esta vida, hermano. La sabiduría del hombre no trasciende esta vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Miren, para que una iglesia sea saludable, su predicación del evangelio debe girar en torno a Cristo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día, hermano? Félix me enseñaba un video de alguien que oró para que un niño se levantara y caminara, o sea, lo que le llamamos milagro. Y eso sorprende mucho a uno. Y uno recuerda todos los milagros que Cristo hizo y todo eso. Y es lo que uno quiere que suceda. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que pesar los espíritus. Y la Biblia declara también que en los últimos tiempos van a haber muchas cosas como esta. Y yo no soy juez para decir, sí, eso lo hizo Dios y esto no. Pero sí, yo debo de afianzarme en la palabra de Dios, profundizar en ella y antes de tomar una decisión por emoción o por lo que sea, yo debo de escudriñar lo que dicen las Escrituras. Yo le decía a Félix que yo creo en todas estas cosas, pero me llamó mucho la atención que dentro de la oración y la algarabía del milagro no se mencionó a Jesús. Gloria al Señor. Con esto no digo que lo que pasó no fue un milagro de Dios, porque no soy juez. Pero sí la Biblia me dice a mí que Él es el centro de todas las cosas. Que si las cosas no se hacen en su nombre, las cosas no se producen. Que si nuestra vida no está escondida en Él, nos llamamos engaño y no somos cristianos nada. Y usted ve, hermano, hoy en día, los muchos predicadores del Evangelio de Cristo, horas y horas hablando y predicando, y no se oye la persona de Cristo siendo elevada por este predicador. Ese es el momento preciso para usted apagar e irse de ahí. Puede ser el padre Villini que esté predicando. Si no está exaltando a Cristo, si la persona de Cristo no está siendo exaltada, deje eso. Literalmente deje eso, hermano. Y por eso, hoy por hoy, hermano, esto es parte de la conclusión, pero lo voy a tratar ahora. Usted sabe cuál es el mal más grande que está y el cáncer que está carcomiendo las iglesias y el corazón de cada uno de nosotros. Es el criterio tan pobre y tan vano que nosotros tenemos de la figura de Cristo. Es eso, hermano. Porque hace 2000 años que estamos hablando de Cristo y de un modo u otro, hasta nosotros los creyentes hemos empezado a ver a Cristo como una historia. Pero déjeme decirle, hermano, que Cristo no es una historia, hermano. Hoy por hoy Él es la palabra viva de Dios. Él es el poder de Dios manifestado, la sabiduría de Dios manifestada, la que te ha dado vida, la que te promete darte redención. No es una historia aislada, hermano. No es un cuento de hadas. No es una película. No es un conocimiento intelectual, hermano. Cristo es el poder vivo de Dios. Y si usted y yo no tenemos un concepto claro de esto, y esto empieza a ser algo cotidiano en nuestras vidas, que lo tomo y lo suelto cuando quiero, mi vida cristiana pasa a ser irrelevante y miserable. Gloria al Señor. Y por eso debemos preguntarnos, ¿por qué tengo X tiempo en el Evangelio? ¿Y por qué choco tanto, hermanos? Eso es porque el concepto que tengo de la persona de Cristo está siendo enano y reducido por los placeres y los afanes de este mundo. Y de boca podemos decirnos ser cristianos, pero la figura de Cristo ya pasó a otro plano en nuestras vidas. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Los judíos querían señales. Los griegos menospreciaban la cruz. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mira, hermano, finalmente Pablo recalca lo siguiente. Vamos a leer los últimos versículos. Como esto es increíble, hermano. Yo leí este versículo y no lo entendía hasta que el Señor me ayudó a entenderlo. El 25 dice, hermano, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y si Dios es todopoderoso, ¿a qué se refiere esto? Que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque el todopoderoso lo puede todo y no debe tener debilidad alguna en nada, ¿sí o no? Hermano, ¿cuál es el menosprecio que le hacían los judíos a Cristo? Usted nació en un pesebre, usted hijo de un carpintero, usted nació en una ciudad pobre y su nación era esclava el día que usted nació. ¿Cómo es eso que tú puedes salvar? Los griegos decían que eso era una debilidad, que un Dios muriera. ¿Cómo es que un Dios puede morir? Y si Cristo es hoy por hoy poder y sabiduría de Dios, gloria al Señor. ¿De quién es Cristo, hermano? Cristo es el Hijo de Dios. De manera, hermano, que lo que ellos veían como débil, hermano, Pablo le dice, mire, lo que ustedes están planteando, el que nació en el pesebre, el que murió en una cruz, que ustedes entienden que es debilidad, eso es mucho más grande y más sabio que ustedes. Porque la sabiduría del hombre es limitada, hermano. Y ellos no veían que Cristo murió por amor. Ellos simplemente se quedaron en que Él murió, pero no se quedaron en que Él resucitó y ha prometido darnos vida en abundancia a lo que vivamos por Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero si usted va a la Biblia, al Antiguo Testamento, usted ve situaciones y al parecer Dios hace esto para que la gloria termine siendo de Él y no del hombre. Vea la situación de David y Goliat. ¿Quién era lo débil de Dios en ese momento? David era el débil, ¿sí o no? Hermano, todos sabemos cómo David, de una manera sencilla, hermano. David ni siquiera, incluso ustedes saben que le pusieron armadura, pensar, quítenme esto. El hombre hizo lo que hacía todos los días, hermano. Él cuidaba ovejas y si había un lobo cerca, lo que sea, él con una piedra lo empantaba, hermano. Mató a Goliat, hermano. Gedeón tenía que enfrentarse con un ejército inmenso. Dios lo hace ir con 300 hombres y al final ninguno de esos hombres levantó una espada. Lo débil de Dios siendo más fuerte que los hombres, hermano. Gloria al Señor. Hermano, déjeme decirle que usted y yo, en sentido figurado, representamos lo débil de Dios en este mundo. No se sienta al menos, hermano. Usted es cristiano, usted tiene la verdad, usted tiene a Dios, tiene todas las promesas de Dios. Está de paso en este mundo. ¿Por qué cuando te agarra cualquier persona de este mundo, en tu trabajo, en un ambiente, y quiere hacerte sentir menos porque eres cristiano, porque crees que hay un Dios que existe, que creó los cielos y la tierra, que está en su trono, que gobierna y que Él ha dictado el fin de este mundo, cómo van a suceder las cosas y le estamos viendo? Y aún así, vea la necedad del hombre, viendo que se están cumpliendo las cosas, no quiere a Dios. Entonces, usted que lo quiere y ha sido lavado por la sangre de Cristo, ¿por qué entonces tener esa actitud? Al contrario, hermano, tenga la actitud que tenía Pablo. Pablo dijo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Vengan, vamos a hablar. Pero Pablo no fue con su sabiduría, hermano. Él mostró el poder de Dios en la persona de Cristo. ¿Cómo este hombre pudo aguantar caer preso, aguantar golpes, pasar tantas vicisitudes, nunca tener una casa propia, ni mucho menos vivir viajando, sembrando iglesia, hermano? ¿Cómo este hombre pudo lograr eso? Este hombre tenía claro, hermano, quién era la persona de Cristo.
Por eso dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El deseo de Pablo era de vivir por Cristo, enamorado de Cristo día a día. El problema de nosotros es que queremos una parte de Cristo y quiero lo que yo quiero hacer. Y eso resulta en una vida cristiana mediocre delante de los ojos de Dios. Y junto así queremos todas las cosas que Él quiere hacer por nosotros, pero que también me deje hacer las mías. Y esa ecuación no funciona. Gloria al Señor. Ya acercándome, hermano, al final de este sermón, yo quiero decir algunas cosas que pasaron en la iglesia de Corintios y que de una manera u otra están pasando en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones, en las iglesias de hoy en día. Es penoso ver esto, hermano. Y todo esto, como le decía ahorita, obedece a lo diluido que está la figura de Cristo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Mire, siendo Cristo la esencia del evangelio y el poder de Dios manifestado, es de lo menos que se está hablando en los púlpitos, le decía hace un ratito. Sea sincero, algunos, ustedes lo han notado, al igual que yo. Ustedes se han sentado a ver a una persona de estas que predican por las redes y ustedes sienten que se está exaltando la persona de Cristo, mínimamente. ¿Se siente eso, hermano? Yo no lo siento, hermano. Yo no lo veo, yo no veo que se está enalteciendo a ese Dios. La iglesia decía ahorita, el gran yo soy, hermano. ¿Cómo es posible que nos llamemos engaño y queramos desarrollar cultos aquí o donde estemos y la persona de Cristo sea de lo último que se habla? Si mi concepto y mi criterio de Cristo es tan pobre, tan ínfimo, mi vida cristiana pasa a ser mucho peor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Miren, y esto es para nosotros los cristianos. Diluir la persona de Cristo en nuestros corazones, apunte esto, es el peor acto de ingratitud que un ser humano puede hacer. O sea, tomar a la ligera la persona de Cristo es el acto de ingratitud más grande que puede hacer un ser humano. ¿Cuántas veces, Isael, tú has estado allí? ¿Cuántas veces yo he visto la persona de Cristo como algo que me contaron en la escuelita bíblica cuando era niño? Gloria al Señor. Usaba este término, hermano, es penoso, sumamente penoso. Miren, hermano, hoy por hoy y por los siglos de los siglos, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vive y reina para siempre, hermano. Él vive y reina para siempre, hermanos. Él es una realidad latente. Él es el poder de Dios expresado en la muerte de cruz. Hermano, en Romanos 11:16 dice, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, hermano. Gloria al Señor. Mira, hermano, regresa a Cristo. Regrésalo al trono de tu corazón y serás una iglesia saludable en un mundo enfermo. Gloria al Señor. Gloria al Señor.